cuando hay un momento en el que de repente te das cuenta que se te puede escapar la vida y que el tiempo es limitado. Yo creo que se juntan pues dos mentes creativas que quieren ayudar, ¿no? Creemos que podemos hacer algo e impactar en las personas a través de un proyecto empresarial. Me sientan mal muchos alimentos, no tengo ni idea por qué. Como todo el mundo hace, le añade algo al café, ¿por qué no añadir algo que sea saludable y que le aporte un beneficio extra? Te das cuenta realmente que la salud digestiva es el eje de la salud y encontramos un producto que empieza a generar mucha captación y mucho repeat. Pasamos en 2022 de 700.000 euros y luego 10 millones, ¿no? En 2024, o sea que la escalabilidad ha sido muy fuerte y muy rápida. Y al final digo, la cultura pues es básicamente la personalidad de Inés, Loan y Guilla. Es básicamente esta superación, estas ganas de aprender, de saber que te vas a caer 17.000 millones de veces y que te vas a levantar al menos una vez más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de The Startup CFO patrocinado por Nova. Soy Jaime Medina y hoy tenemos a Guillermo Milans del Bosch, fundador de Vaya Food. Don Guillermo, bienvenido. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Pues nada, pues oye, lo primero que para centrar el tiro, ¿qué es Vaya Food? Brevemente, ¿qué hacéis? ¿Qué situación estáis ahora mismo? Bueno, pues Vaya Food es una compañía de suplementos naturales que hemos innovado en formato y nos adaptamos de forma muy fácil a los hábitos que tiene el consumidor de hoy en día y que lo que buscamos realmente es tener un impacto en la salud de las personas a través de una combinación de la parte de consumo y de evidencia científica. ¿Y comercializáis online, sobre todo, también en tienda física? Bueno, pues tenemos un e-commerce que se lleva hasta ahora pues la gran parte de la facturación, pero poquito a poco nos estamos abriendo a canales más tradicionales y offline, y en concreto este año estamos poniendo el foco en la farmacia. Vale, perfecto. Dime cifras en general que puedas compartir, que quieras compartir, para hacernos una idea del tamaño del negocio. Sí, en 2024 acabamos el año con 10 millones de facturación. No está más, mis respetos. ¿Y cuántos sois en el equipo? Ahora mismo estamos en torno a las 25 personas. Perfecto. Vale, y esto... Ahora, recientemente habéis, bueno, el año pasado, si no me equivoco, o a principios de este año, hicisteis la venta de una mayoría a Sealla, pero la historia empieza hace 10 años. Sí, efectivamente. Bueno, nosotros montamos el proyecto allá por 2013. Es verdad que en abril de este 2025 hemos incorporado a Sealla como socio de la compañía, donde nos mantenemos, bueno, pues los dos fundadores y también una persona que lleva trabajando con nosotros 5 años, que es casi fundadora ya, y Sealla en este caso, ¿no? Efectivamente. Pero es verdad que nuestra, digamos que andadura emprendedora empieza ya por 2013. Lo que se conoce hoy como Vaya Food pues fue una especie de proyecto accesorio o incluso spin-off del primer proyecto empresarial que montamos Loan y yo, y que iba más enfocado a impactar en la salud de las personas, pero desde el cuidado del paciente, el paciente oncológico. Y bueno, en parte para diversificar riesgo y también financiar esa línea de negocio que tenía un componente más de I+D, tecnológico, con un times to market muy largos, pues surge lo que se conoce hoy como Vaya Food. A nivel negocio, pues lo que venía, insisto, es a financiar esa línea, pero también como propósito de la compañía lo que queríamos también era trabajar la prevención de aparición de enfermedades a través de la promoción de buenos hábitos y en concreto de hábitos alimenticios, ¿no? Perfecto. Vamos a remontarnos aún más al pasado. Cuéntanos modo entrevista de trabajo. Soy Guillermo, nací aquí y tal, y cómo has ido avanzando desde el principio. La verdad es que he hecho pocas entrevistas de trabajo. He entrevistado a mucha gente, pero he hecho pocas entrevistas de trabajo. Siempre tuve claro que me lo iba a montar por mi cuenta. Y no siempre desde pequeñito, pero sí que, bueno, yo estudié en el Liceo Francés. De hecho, ahí conocí a mi socio Loan, farmacéutico. Ahí cada uno emprendió un poco su camino. Yo fui más al mundo de lado y derecho, ¿no? Pues quería al final tener una visión clara del mundo de los negocios. Por tradición familiar, con mucho banquero y mucho abogado, pues me pareció interesante. Pero es verdad que en mitad de la carrera, pues allá yo creo que era tercero de carrera, tuve una apendicitis que se me complicó, generé peritonitis, pasé un periodo muy largo en el hospital de cerca de 4 meses,
4 cirugías, me tuvieron que reseccionar 1 metro intestino. Bueno, Bien. fue un momento, la verdad, que duro, complejo y que marcó un antes y un después en mi vida personal, sobre todo. Me fui a Estados Unidos. Por aquel entonces le quise destinar tiempo seguramente bueno, a lo que llevaba adentro. Siempre había un poco seguido este camino, quizá por tradición familiar, pero coño, cuando hay un momento en el que de repente te das cuenta que se te puede escapar la vida y que el tiempo es limitado, que es algo que con 22 años pues seguramente no te planteas, ¿no? Estás en otras cosas, pues sí que ahí dije, oye, vamos a ver qué queremos hacer con este tiempo que no es infinito, ¿no? Y entonces ahí es cuando empieza, pues básicamente una etapa de introspección, de decir, oye, ¿a qué me quiero dedicar? Me voy a Estados Unidos, me meto en un curso de producción de música electrónica, tengo una parte artística y creativa que también consigo llevar a la empresa ahora en la formulación de productos. Me encantan los sabores, los matices, soy muy gourmet y eso creo que también he conseguido aplicarlo en esa faceta más de formulación. Pero por aquel entonces, bueno, pues viajé pues, para perfeccionar el inglés. Mi padre era muy insistente en que el inglés es casi o más importante que una carrera y, oye, tú vete a Oxford, vete a Cambridge en cuanto acabes CUNEF y, bueno, pues le vine con casi un curso en Los Ángeles, California, nada que ver con lo que tenía en mente, pero bueno, la verdad es que conseguí ser persuasivo, que es otra de las cosas que se me da bastante bien en la vida, y lié a mi padre y a mi madre para que me financiaran el viaje, ¿no? Acabé en Los Ángeles, cogí una tabla de surf, me metí en el mundo de la música y sobre todo, pues un poco viviendo la vida del estudiante americano, me di cuenta que ahí había una cultura en donde realmente se le preguntaba a la gente qué es lo que le movía, ¿no? Y ahí empecé a hacerme preguntas de, ostras, ¿yo qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Porque parece que, joder, soy dueño de mi tiempo, puedo hacer lo que quiera. Wow, nunca me lo había planteado, ¿no? Entonces, no sabía lo que quería, pero cuando volví a Madrid, sabía que no quería trabajar en aquello en lo que me había formado, ¿no? Y por lo tanto hice muy pocas entrevistas de trabajo, por no decir ninguna. Pero sí, en LinkedIn sí tenías, o igual son becas o algo así, pero algo vi antes de Sí, vaya. trabajé en 4 casas, pero vamos, en un periodo de beca para acabar la carrera de Derecho, ¿no? El practicum que se llamaba, en el Departamento Fiscal Financiero, gente encantadora, súper interesante y también que me ha ayudado a entender mucho del mundo corporativo, pero no era lo que me llamaba la atención, ¿no? Entonces sí que me metí en una ONG, en la Fundación ANAR, por un contacto familiar. Una fundación que lo que hace es ayudar a niños en riesgo de exclusión, pone a su servicio un teléfono de asistencia para que llamen cuando lo necesiten en situaciones, la verdad, que muy complicadas. Y ahí pues como que forjé un poco pues una voluntad por ayudar a los demás, ¿no? Yo que había sufrido mucho en el hospital en esa etapa muy joven, me di cuenta como que había gente que se dedicaba a ayudar a los demás, ¿no? Y poquito a poco, pues todo eso va confluyendo con la voluntad de impactar en la vida de las personas a través de la alimentación. Me junto con Loan. Loan y tú erais amigos, seguís siendo amigos desde el colegio toda la vida. Sí, nos habíamos perdido un poco la pista. Él, pues después de la carrera, pues se fue a hacer investigación, ¿no? Emprendió un poco el camino y estaba también pues viendo un poco qué hacer con su vida, ¿no? Él también una persona muy inquieta, amante de las plantas medicinales, fiel creyente del poder terapéutico que tiene, pues bueno, pues en general la naturaleza, ¿no? Y por aquel entonces, pues yo creo que se juntan pues dos mentes creativas que quieren ayudar, ¿no? Y que de alguna forma, pues creemos que podemos hacer algo e impactar en las personas a través de un proyecto empresarial, ¿no? Pero no sabíamos bien cómo, ¿no? Y entonces un día pues me viene y me presenta una baya que contiene una proteína en el interior que es capaz de transformar el sabor de los alimentos, conocida como miraculina, endémica de la zona de África del Oeste, pues toda la zona de Ghana, Togo, Benín. Y le vemos una aplicación muy interesante en el manejo del trastorno del gusto del paciente oncológico. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final el paciente oncológico en el tratamiento de quimio y de radio experimenta un efecto secundario conocido como disgeusia que hace que todo le sepa metálico, ¿no? Sí, que de hecho, bueno, era como con el COVID también, ¿no? También, de cambio una afección
efectivamente en las papilas gustativas, que a unas personas pues, le afecta de una manera y a otras de otra, ¿no? Sabor metálico, pérdida de gusto. Y al final es como una situación muy, muy complicada porque el paciente oncológico lo que tiene que hacer es alimentarse bien para poder enfrentarse al siguiente tratamiento, al siguiente ciclo, en las mejores circunstancias posibles, ¿no? Y hay veces que de hecho eso pues no es ni posible. Entonces, bueno, pues básicamente, bueno, pues por sus circunstancias personales en la familia pues había experimentado también algún que otro familiar pues esta situación. Yo en casa también lo tenía con mi padre. Bueno, pues la verdad es que nos lanzamos un poco a la piscina, seguramente movidos por un propósito claro, pero con una insensatez espectacular, ¿no? Sin dimensionar para nada un poco la situación. Hay 2 puntos. Uno, tienes que contar la historia de los mojitos, esto eres consciente, supongo. Y entonces, adelante, y ahora te digo el segundo punto. Bueno, pues la verdad es que obviamente, y como te he dicho al principio, pues soy una persona como muy creativa con los sabores y me encanta un poco pues toda la parte gastronómica, y entonces también pues por circunstancias mías derivadas de la resección intestinal, pues no me sienta bien ni el azúcar, ni los edulcorantes artificiales, etcétera, ¿no? Y entonces esta baya pues tiene esa capacidad de transformar lo ácido en dulce, ¿no? Es decir, que me tomo la baya y pruebo, por ejemplo, un yogur ácido o un limón y lo percibo como dulce, ¿no? Entonces, pues a mí se me encendió la bombilla de decir, joder, con esto se pueden hacer mojitos dulces sin azúcar. Digo, qué maravilla, vamos a probarlo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que por aquel entonces, cuando estábamos de alguna forma pues hablando con potenciales inversores, cuando estábamos pues acudiendo a lo mejor a consultores de nuestro entorno para contarles un poco el proyecto, que nos asesorasen y tal, bueno, pues metíamos el mojito en esas reuniones pues de alguna forma para hacerlo algo más divertido y que pudieran experimentar ellos esa transformación del sabor, ¿no? Sí, interesante. De hecho, contaré en un evento de verano nuestro, tomamos vaya, después con limas, nos tienes que ver mordiendo limas a todos nosotros. Bueno, una locura. Espectacular. O sea, recomendado. Por lo menos ese uso lúdico. Sin duda, el ocio. Y luego ya te voy a preguntar, ya más en serio. Efectivamente dices la insensatez. Imagino que en vuestro... Bueno, para empezar, tú no eres el técnico en el proyecto. O sea, no. Tú de la biología del asunto entendías cero, imagino, en ese momento. Muy poco. Y además, o sea, entiendo que dudaríais con que sea un proyecto académico, ¿no? De decir, oye, esto es un laboratorio, esto es una universidad. O frente a uno empresarial, que además no es frecuente un proyecto de ese tipo, de conseguir la regulación para explotarlo de forma empresarial. Imagino que habría muchas conversaciones de qué pinto yo en el proyecto y de por qué lo montamos como empresa que pueda tener un beneficio. Sí, pues toda la razón, ¿no? Y yo creo que fue un salto a la piscina, pues no sabías bien si había agua, si estaba fría, si estaba caliente. Aquí yo lo que primero hice fue, enamorarme realmente por el potencial de la valla, ser muy soñador e insisto, quizá ciertamente ingenuo por mi falta de conocimientos científicos en una aplicación más allá, incluso que pudiera venir a sustituir el azúcar y los edulcorantes artificiales. Y también era una parte como mía de decir, no voy a hacer lo que se espera de mí, ¿no? O sea, había un poco una lucha total. Interna, ¿no? Pero es verdad que en cuanto le vimos esa aplicación en el paciente oncológico, y yo me acuerdo que una de las personas que visitamos por aquí pues fue el padre de un amigo que tenemos en común, que es oncólogo, y que yo fui un poco con las publicaciones científicas que me ponía mi socio encima de la mesa, y yo no sabía ni leerlas ni interpretarlas, efectivamente, ¿no? Y entonces, bueno, yo fui viendo a este doctor y a muchos otros con los que había generado una muy buena relación por mi paso por el hospital. Y entonces puse encima de la mesa documentos, publicaciones, pues para ver si había algún red flag o si tenía sentido algo de lo que contaba Loan, ¿no? Y sí que vi, pues básicamente, que al final el mecanismo de acción, claro, yo lo primero que veo cuando hay un cambio así y empiezo a reírme con el tema del mojito, tal cual, digo, oye, mister, ¿pero esto es una droga o qué es? Bueno, sí. Digo, esto es legal, para empezar. Efectivamente. Es una pregunta que ya... por cierto, no lo era. Que ya veremos la respuesta. Que por cierto, no lo era, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad como que ves un poco el impacto que puedes tener, coincide sobre todo también con como te decía, que mi padre estaba pasando esa etapa, y la verdad es que, bueno, pues es que no vi nada mejor que hacer. Dije, pues yo me voy a dedicar a esto, no tengo nada que perder, voy a aprender seguro mucho, ¿por qué no? Vamos a ello, ¿no? Y adelante. Vale, y ahí supongo que hay un día que dejas el trabajo en la fundación, no sé si ya lo habías dejado, y dices, bueno, pues nada, nos ponemos sin tener ni puñetera idea de lo que venía por delante, que es la parte regulatoria demencial.
Entonces, ¿cómo empieza esta fase? Bueno, pues te puedes imaginar, ¿no? Yendo a levantar una primera ronda de financiación con un ticket de 250.000 euros en uno o varios inversores, intentando pues diluirnos lo menos posible y presentando un plan de acción de 2 años. Cuando realmente acabó siendo pues cerca de 8 años y medio, ¿no? Y varios millones de euros, ¿no? O sea que estábamos realmente alejados de la realidad. Pero es verdad que Loan y yo lo que sí que hemos tenido muy claro es, oye, mira, yo quiero llegar hasta ahí, yo no sé exactamente cómo lo voy a hacer, pero sé que voy a llegar, ¿no? Y hemos ido sorteando un poco pues todas las trabas que, bueno, tú bien sabes como emprendedor que eres, pues te pone... No me he enfrentado a la Unión Europea, de todas formas. Tú sí, o sea, mi respeto. Bueno, sí, es verdad. Te puedes imaginar, o sea, es que ha sido todo un proceso. Nosotros, en una primera etapa, claro, la Unión Europea, en este caso la EFSA, que es la Autoridad de Seguridad Alimenticia, tiene pues una reglamentación que lo que señala es que no se puede poner en el mercado ningún alimento que no tenga historia de consumo previa en la Unión Europea sin antes haber hecho pues lo que se llama un Safety Assessment, que básicamente lo que exige es aportar documentación científica de que el producto es seguro para el consumo humano, ¿no? Entonces, bueno, nos embarcamos realmente en montar una cadena de suministro en origen. Claro, esto pues en una primera etapa pasa por ver distintas plantaciones que hay de la valla. Y la gana, efectivamente. A través de una misión que hizo Loan de scouting, identificó una serie de zonas dentro de Ghana donde... Es como me lo estoy imaginando, ¿no? O sea, con una lupa viendo arbustos en Ghana, ¿no? Efectivamente. Con el típico traje de coronel tapioca, ¿no? Que hemos seguramente usado mucho en nuestra etapa de juventud. Sí, es que fue así. Y en una primera etapa, obviamente, había que procesar esa fruta, había que deshidratarla porque era muy perecedera, es decir, en cuanto la cosechabas ya se echaba a perder. Empezaba un proceso de oxidación que básicamente inactivaba el principio activo de la miraculina y bueno, empezamos a procesar esa fruta en el departamento de veterinaria de una universidad. Y luego mandándolo por avión, bueno, en fin, te puedes imaginar cómo llegaba eso, lo que tenía que ser un polvo, pues muy fino, te llegaba hecho un chicle, o sea, un chicle, una pelota ya ahí, que, en fin. Entonces, al principio, pues obviamente decíamos, ¿pero qué estamos haciendo? Y yo muchas veces he pensado, pero esto tiene sentido, no tiene sentido. Pero es verdad como que siempre había una forma, pues yo soy muy tenaz y no hay nada que me guste más que los retos y siempre hemos ido como avanzando en el proceso. Obviamente luego, pues, y quizá ahora pues entraremos en ello, ¿no? Pero consigues la primera ronda, luego involucras también a una compañía de procesamiento de frutas que estaba ahí en Ghana, vas levantando financiación, vas aprendiendo en el camino, contratas a un consultor experto que ha trabajado en la regulación europea y que te va diciendo un poco lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer. Te vas sentando con compañías, te vas sentando con profesionales que te van un poco guiando y vas abriendo puertas diciendo por aquí no es, vas abriendo otra, por aquí tampoco, sigues y poco a poco pues lo consigues, ¿no? Es verdad que, bueno, pues pocas empresas se meten en este follón que se llama de Novel Food y de hecho pues uno de nuestros consultores que luego fue socio de la compañía también y ex CEO de la división de nutrición de Danone aquí en España, nos decía que básicamente el proyecto de Novel Food y los proyectos de Novel Food en multinacional pues se descartan justamente por la complejidad y el gran tiempo que supone. Que el día 1 os descargaríais lo que había que hacer y dijisteis, bueno, esto es un checklist de 10 cosas y bueno, pues vamos a hacer. Y mientras tanto Novartis diciendo, mejor no meternos. Efectivamente, o sea, fue exactamente así. Cuando te dan la noticia, pues como que vuelves a casa diciendo, joder, o sea, llevo 3 meses con esto, tal cual, parece que no va a salir y pues, te derrumbas, ¿no? Y al día siguiente por la mañana te levantas, te miras con tu socio y dices, joder, tío, si ellos no lo van a hacer, lo vamos a hacer nosotros, es la oportunidad, ¿no? Bueno, pues no sé, nosotros vemos oportunidades donde igual no las hay. Otra historia que contar, que estabas de DJ de jueves a sábado para vivir de ello y no drenar la empresa. Nosotros montamos la compañía, el proyecto, empezamos a enredar en definitiva en 2013, pero full time, en la oficina del padre de mi socio. Y la primera ronda de financiación con un business angel loco, emprendedor, o sea, mejor persona, es en diría que mayo de 2015.
O sea, es para que te das una dimensión de... Y entre medias hay que y comer. entre medias obviamente hay que comer, ¿no? Y obviamente tienes que independizarte porque vuelves de Estados Unidos con la melena hasta aquí, con la tabla de surf y el pelo naranja y tus padres te dicen que qué haces y que te pongas ya directamente a tirar currículums al banco, ¿no? Que es lo que está haciendo tu hermano y es lo que tienes que hacer. Y ahí pues obviamente no lo aceptas porque lo hemos hablado antes, ¿no? Tenía ese conflicto interno y no te queda más remedio pues que independizarte y no te queda más remedio pues que ganar dinero de otra forma, ¿no? Y como pues, habíamos comentado previamente, el mundo de la música me encanta y pues sí, ahí estaba trabajando más de tarde, pues yo qué sé, me acuerdo por aquel entonces una compañía de restauración, empezaba el tema de la musiquita de fondo en los restaurantes y empecé más en esa parte porque obviamente luego ya el mundo nocturno pues complejiza enormemente la operativa y no quieres estar al día siguiente en la oficina reventado ni cosas de esos, ¿no? Entonces, sí, esa etapa también creativa de DJ también ha sido parte de mi emprendimiento. Divertida. Bien, bien, bien. Vale, ahora entremos cuando sí que empieza a haber dinero. Bueno, entiendo que vais consiguiendo las primeras rondas de financiación para financiar el producto de la Miraculina. ¿Cómo va avanzando? ¿Cómo es esa evolución? Bueno, pues inicialmente levantamos rondas de cientos de miles de euros con Business Angel y hay un momento en el que, pues oye, todas estas complejidades que vemos en desarrollar un producto casi de grado farmacéutico sin tener mucha idea, pues genera en los inversores pues cierto escepticismo. Sí, empiezan a ver que no son 2 años. Efectivamente. Y entonces pues nos llevan a Cedeti, ¿no? Nos dicen, oye, hay que conseguir ayudas públicas para soportar un poco todo este capital privado. Y ahí es un poco cuando nos damos cuenta que la financiación pública no la vas a conseguir si no tienes facturación. Te das cuenta que el time to market de este proyecto de la Miraculina es enorme. Te das cuenta también que hay mucho riesgo detrás. Ya empiezas esa insensatez empieza a convertirse en madurez y en realismo, ¿no? Y ahí es cuando básicamente pues, se junta una necesidad empresarial con pues, un caso concreto que es el mío, ¿no? En donde yo salí del hospital pues, con 59 kilos, peso, bueno, ahora estoy un poco pasado de peso, pero suelo pesar 82 kilos, o sea que una gran diferencia. Y claro, tengo problemas de salud, ¿no? Tengo problemas de salud porque me estoy recuperando de un cuadro complejo, tengo mala absorción de nutrientes, me sientan mal muchos alimentos, no tengo ni idea por qué. Y en ese caso, pues se junta que Loan es un gran amante de las personas, de ayudarlas y pues de ponerte encima de la mesa pues muchas hierbas y muchas cosas, ¿no? Y entonces empieza a ayudarme. Dice, oye, pues si ahora mismo no puedes hacer músculo y no entrenas bien y tal y cual, pues vete a la proteína vegetal, porque la proteína animal, el suero de leche, igual puede ser más inflamatoria y en tu cuadro pues es más complicado. Bueno, empezamos a enredar y empezamos a hacer como unas fórmulas casi en cocina. Y eso se junta con la tendencia que he visto yo de los superfoods en Los Ángeles, de la parte ecológica, el cuidado de la salud, autocuidado. Y entonces, claro, hay un momento que decimos, joder, el CEDETI nos acaba de decir que no a su proyecto Neotec, que era una subvención de hasta 250.000 euros. Y nos dice que no porque no podemos facturar, ni vamos a facturar en los próximos 5 años. ¿Por qué no le damos forma a toda esta parte de suplementación que yo de alguna forma estoy consumiendo con tu asesoramiento y nos lanzamos al mercado con un e-commerce que no tiene ningún tipo de barrera regulatoria como la que estamos viviendo en la parte de la Unión Europea con la Miraculina y empezamos a generar ingresos? Montamos un e-commerce, 8 productos. En ese momento lo único que hacíamos era ir a origen y coger producto de calidad, pero sin formulación alguna. Y pues de la noche a la mañana teníamos un e-commerce que facturaba pues 200 euros al mes, es decir, nada. Sí, si no le metías marketing todavía ni tal. Sí, efectivamente, ¿no? Pero luego pues ya vas diciendo, oye, pues enredo por aquí, enredo por allá, no es una inversión en paid ni nada por el estilo, pero vas haciendo pues con social pues tus pinitos, la gente de tu entorno, y ya te ves en facturaciones de 3.000 euros. Y ahí levantamos de nuevo el proyecto Neotec y sí que lo conseguimos, ¿no? Por cierto, todavía estamos hablando de la parte de Vaya como complemento, como financiadora de la otra o como habilitadora de ayudas públicas, no que fuera a ser el foco. Totalmente. Digamos que hay una etapa previa a la pandemia en donde Vaya es simplemente
un medio para llegar al fin de la Miraculina. Y teníamos pues eso, esos 3.000 euros mensuales de facturación, y cuando estalla la pandemia, pues ya las cifras se convierten en 30.000, 40.000, y entonces ahí ya te das cuenta que hay potencial, ¿no? Previamente la realidad es esa, pues hay muchos momentos de tensión en donde no hay facturación suficiente, en donde desgraciadamente algún empleado que teníamos por la línea de la Miraculina, sobre todo para proyectos de investigación, también intentábamos que nos ayudasen en la parte de valla, y que desgraciadamente, pues oye, la compañía estaba en bancarrota, como te comentaba previamente en la breve charla que hemos tenido, pues 2 veces, ¿no? Entonces son momentos durísimos, durísimos, pero en el momento en el que estalla la pandemia, ahí vemos un cambio brutal en la mentalidad de la población. Y ahí es donde, pues, obviamente hay un día en el que sale el presidente del gobierno en la tele diciendo que todo el mundo para casa, que no se puede hacer nada, y ahí tenemos un debate, mi socio y yo, de decir, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o no seguimos? ¿Esto que estamos haciendo es bien de primera necesidad o no lo es? Y ahí hay un debate, y yo digo, pues para gente como yo sí que lo es, ¿no? Quizá para gente sana, ¿no? Pero para gente como yo sí. Con lo cual, vamos a por todas, ¿no? Y ahí la verdad es que viene una etapa en la que nos lo pasamos súper bien, pero que es un auténtico caos, pues haciendo prácticas seguramente pues que no son las de las que más orgullosos estamos, en el sentido de que de repente pues te pillan por la calle y la mujer de Loan, por ejemplo, estaba embarazada y lo van diciendo que se iba al hospital pues para que le viesen, y en realidad se iba a la oficina a preparar pedidos. Bueno, sobreviviendo, ¿no? Ese carácter emprendedor de sacar adelante las cosas, porque de verdad creíamos que estábamos ayudando a muchas personas que en ese momento pues no tenían la capacidad que se tenía en un contexto que no era el del COVID, ¿no? Y ahí es cuando básicamente pues nos lo creemos, ¿no? Y bueno. A todo esto los inversores diciendo, oye, yo invertí a la Miraculina y esto del e-commerce me parece estupendo, pero yo no invertía eso. Que es legítima esto. Sin duda, sin duda. Bueno, ahí pues de todo, ¿no? La verdad es que de todo, ¿no? El que ha sido, el perfil de inversor que ha sido emprendedor y empresario, sí a todo, y obviamente no pierdas foco, pero estoy apostando por vosotros, y de alguna forma, si vosotros consideráis que ese es el camino, es decir, con cierto respeto, pero no diciendo que no, pues algún socio más corporate, sobre todo, el partner que tenía que invertir muchos recursos también para producir la Miraculina en Ghana, pues acojonado y desaconsejándonos encarecidamente que estuviéramos en algo que no fuera eso, ¿no? Que es muy razonable por otro lado, ¿no? Y poquito a poco, pues a medida que fuimos avanzando y que las ventas crecían, pues como es lógico, pues se fueron incorporando otro tipo de inversores, pues Capsa Food, Central Lechera Asturiana, más conocida, o Asturiana ahora como es la marca, Cantabria Labs también, Juan Maggi, sí que pues veían que tenía sentido estar en los dos mundos, ¿no? Y bueno, la verdad es que fueron etapas durísimas en las que los dos proyectos pensamos en una primera etapa que tenían mucha más sinergia de la que acabaron teniendo, ¿no? De hecho, se llama Valla Food, sí, claro, porque es una valla, ¿no? Sí, o sea, sí, el origen uh-huh. era ese, ¿no? No con Y, con I latina, pero sí que nosotros pensábamos que iba a haber mucha más sinergia de la que finalmente hubo. Entonces eso complejizó mucho, ¿no? A nivel interno, a nivel equipos, también momentos, como es lógico, duros entre socios, Loan y yo, pero somos dos personas que la verdad que llevamos toda la vida juntos, y lo hemos superado absolutamente todo, o sea, a nivel profesional y a nivel personal, hasta el punto de que, bueno, yo soy padrino de una de sus hijas, o sea que es una conexión, la verdad, que de la que estoy súper, súper agradecido. Pero sí que fueron momentos muy duros, ¿no? Vale. Y bueno, todo esto concluye obviamente en un momento en el que tenemos que tomar una decisión, ¿no? Que es la que estábamos comentando anteriormente con la entrada de Sealla, ¿no? Vale, pues por cierto, si no me equivoco, el último año de los 8,5 encima es un retraso por el COVID, ¿no? Que os imagino ya diciendo después de todo este tiempo es por un tema así. Pero una vez sí que os permiten comercializar la Miraculina, entiendo que sí que lanzáis ese proyecto con la esperanza de decir, oye, llevamos muchísimos años con este proyecto para que ahora estalle. Sí. ¿Y cómo es esa evolución inicial? Decir, vale, nos lo ponemos en marcha, a monetizar. Bueno, pues básicamente montamos la cadena de suministro en origen, tenemos un producto con unos estándares de seguridad, pues diría casi farmacéuticos, y es el momento en el que salimos al mercado a buscar un socio que pudiera comercializar
nuestro producto, ¿no? Nosotros al final lo que habíamos generado era un ingrediente que le queríamos de alguna forma en un modelo B2B vender a la industria para que fabricase distintas formulaciones finales, entre otros comprimidos bucodispersables que chupas, para posteriormente ingerir una alimentación y que la experiencia de consumo en ese paciente oncológico fuera mejor, ¿no? Entonces necesitamos un perfil de partner que tuviera un modelo de visitador médico, que pudiera visitar a esos oncólogos, a esos endocrinos, a esos nutricionistas hospitalarios. Y ahí es cuando nos asociamos con Cantabria Labs, Nutrición Médica, con la visión de Juan Maggi, ¿no? Gran persona y gran empresario. Bueno, lanzamos el producto al mercado. Nos metemos en un ensayo clínico en el Hospital de La Paz para ver un poco, bueno, la eficacia y realmente si las hipótesis que habíamos tirado se acaban validando. Se une al proyecto pues uno de los perfiles que más saben en el mundo de la nutrición en España, el profesor Ángel Gil, exdirector de I+D de Puleva, que le vende Puleva Biotech a Abbott, director de I+D de Abbott, y trazamos un plan clínico, pues diría que perfecto, ¿no? Pero es verdad que al final, bueno, pues también por temas internos de la estrategia de Cantabria Labs, tenía integrada una compañía que era Nutrición Médica, que luego pues sale al mercado, se asocia con otra compañía en un proceso también de M&A y de integración, y bueno, pues cambian un poco los objetivos, y nos vemos en una situación en la que, claro, hay un gap muy grande entre lo que hay que invertir en clínica para que lo comercialice uno de los grandes, un Danone, un Nestlé, un Abbott, ¿no? Y claro, te ves en una situación en la que quizá luego entramos en detalle de cómo ha ido creciendo el negocio de Vaya Food, del e-commerce, en el que básicamente pues tienes un proyecto que requiere de destinarle muchísimos más fondos. Pues habíamos pintado igual una ronda de 5 millones con facturaciones de medio millón y por lo tanto nula rentabilidad, o sea, pérdidas absolutas. Y un proyecto como el de Vaya Food, pues que, insisto, el año pasado cerró con 10 millones de euros y una rentabilidad de doble dígito interesante, ¿no? Entonces, ahí es cuando te planteas, oye, realmente nosotros lo que queremos es impactar en la salud de las personas. Estoy cumpliendo en realidad mi propósito si trabajo por esta vía y esto pues igual de forma madura pues lo dejo ir, ¿no? Y entonces ahora el proyecto de la Miraculina sigue bajo vuestro paraguas, pasa a otro player que efectivamente pueda darle ese impulso, ¿o en qué situación estaría? Bueno, pues sigue como un activo de la compañía y bueno, ahí sí que es claro que no está siendo para nada nuestro foco y si viene alguien pues que quiera de alguna forma coger el relevo y desarrollarlo, pues nosotros estaremos encantados. Creo que hemos hecho la parte más complicada y que... Y sobre dinero. Sí. Pero sobre todo lo que creemos, Loan y yo, es que esto tarde o temprano llegará al mercado, ¿no? En algún momento. Entonces, bueno, pues veremos qué O pasa. sea, vuestra visión entiendo que al final es uno llega a un restaurante y azúcar, sacarina, stevia, Miraculina, por ejemplo, o... No tanto en la parte de Sí. endulzante, ¿no? Por lo que hemos dicho, Pero ¿no? que el yogur lleve, ¿no? Bueno, o sea, al final es que es muy difícil y se requiere mucha investigación incorporar la miraculina dentro de una matriz alimenticia porque requiere primero de una toma previa. Pero sí que creemos que por los resultados que tenemos, y sacamos 5 publicaciones científicas a nivel pues, muy relevante, que la aplicación en el paciente oncológico existe, ¿no? Lo que pasa es que, claro, pues hicimos un ensayo en La Paz con 20 pacientes piloto, ahora hay que hacerlo en distintos hospitales, en distintos países, con una muestra representativa infinitamente más grande. Y eso tiene que haber alguien con muchos recursos que lo quiera llevar a cabo, ¿no? Y con foco total, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos en qué acaba, pero de momento nos hemos centrado junto con Sealla en la parte de hacer crecer la marca de Vaya Food, sí. Qué bueno. Y eso te iba a comentar, entonces eso va creciendo la marca de Vaya Food en estos, pues decías, desde la pandemia es cuando ya os lo empezáis a creer hasta el año pasado ya facturando 10 millones. Y en ese proceso es cuando os empieza, bueno, llegáis a la rentabilidad, por lo tanto, ya no necesitáis, por lo menos necesitáis inversores externos y entiendo que os empiezan a llamar a la puerta probablemente más de uno, decir, oye, me interesa esto que estáis haciendo, ya sea para entrar en el accionariado o para una adquisición completa, imagino, o para diferentes cosas. La verdad es que nosotros hemos sido siempre muy recelosos de... bueno, pues que
de que la gente se te acerque, ¿no? Porque al final, bueno, creo que teníamos un cap table complicado, 2 líneas de negocio y hemos querido siempre liderar un poco toda esa parte más mercantil, de visión, ¿no? Em, Hay de todo ahí fuera, ¿no? Entonces sí que creo que a través del paso de los años aprendes que la pregunta te la tienes que hacer tú. ¿Qué quiero hacer? ¿A quién necesito? ¿Qué perfil de socio me va a ayudar realmente a llegar hasta allí, ¿no? Entonces hay un momento en el que, bueno, vemos que efectivamente hay un product market fit, entramos en lanzadera, allí pues siempre pues el equipo de lanzadera nos llevaba a, oye, ¿por qué vendéis estas pócimas mágicas de colores, ¿no? Y le obligáis a la gente a que por la mañana, en vez de tomarse su café, se tome este brebaje verde, amarillo o rosa, ¿no? Y yo contestaba, hombre, claro, es que, joder, el interés de la sociedad ahora mismo por el matcha, la cúrcuma, es que es brutal. Y si lo pruebas, en realidad está rico, ¿no? Bueno, pues ahí hay un momento que, con la ayuda de Capsa, identificamos una oportunidad real en el momento del desayuno, vemos que la población efectivamente consume café. Y un poco con el conocimiento científico técnico de Loan de determinados ingredientes funcionales y mi amor por los sabores, por la experiencia de consumo, los hábitos de consumo, pues hacemos una categoría de productos funcionales que se llaman creamers, en donde pues de alguna forma, como todo el mundo hace, le añade algo al café, azúcar, edulcorantes, leche. ¿Por qué no añadir algo que sea saludable y que le aporte un beneficio extra a la persona, ¿no? Entonces ahí despuntamos en ventas, el modelo de negocio pues se ve muy reforzado, el mundo del food supplement requiere de un consumo casi constante, te diría, para notar esos beneficios. El modelo de negocio de un e-commerce se basa en la captación de clientes, pero mucho en la retención. Y encontramos un producto que empieza a generar mucha captación y mucho repeat. Pasamos en 2022 de 700.000 euros a 2023 3,5 millones y luego 10 millones, ¿no? En 2024, o sea que la escalabilidad ha sido muy, 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 muy fuerte y muy rápida. Y en ese momento, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, con la dualidad de negocios, dices, ¿qué hago? ¿Qué quiero hacer? Es demasiado compleja la imagen como para empezar a coger llamadas o despistarme de lo que me están diciendo aquí o allá, ¿no? Hablas obviamente con esa gente, pero dices, no, tengo que hacer un periodo de reflexión, por supuesto que siempre hay que hablar con todo el mundo, pero realmente qué es lo que queremos, ¿no? Entonces hay un momento que, bueno, un gran amigo mío, Jorge Carmona, que además creo que conoces, está metido en el mundo de la abogacía, buen abogado mercantilista, ex-URIA, ahora está trabajando en Dentons, ha hecho operaciones pues muchas y muy buenas, nos ayuda un poco a pintar ese viaje, ¿no? Y dice, oye chicos, hay que hacer una reflexión, o sea, hay que salir al mercado y hay que ver si hay alguien que esté dispuesto a coger ese relevo y a dedicar los recursos financieros que necesita la Miraculina. Hay que ver si están interesados en una línea de negocio o en dos, también en la línea de negocio de Valla, solo en la de Valla. Oye, salgamos al mercado y veamos qué es lo que hay, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues te das de golpe con la realidad y ves que ni los Danone, Nestlé y Abbott de turno llevan mucho tiempo hablando contigo, pero cuando llega el momento de la verdad quieren tomar relevo. Insisto, no le vemos realmente interés en el mercado a ese tipo de compañías. Requeríamos compañías a lo mejor no tan asentadas, una empresa de tamaño medio, top player en un país, pero no quizá multinacional. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? También. Pero en aquel momento, pues cuando salimos al mercado allá por 2024, a finales de año, no había ese interés. Y lo que veíamos era muchísimo interés en la línea de negocio de Valla. Tanto en el mundo venture como corporate, nacional, europeo, pero era una operación muy compleja, porque básicamente ya las cifras eran grandes y había que hacer un secundario porque nosotros de alguna forma sí que queríamos darle una rentabilidad a todos esos inversores que nos habían apoyado en el pasado, que llevaban con nosotros más de 10 años y que ya era hora de poder darles una salida rentable, ¿no?
y que la oportunidad era esa, ¿no? Y que también necesitábamos pues a un socio que tuviera un poco la misma visión que teníamos nosotros de escalabilidad, de internacionalización y de explotar al máximo todo el potencial que tenemos, ¿no? Ahí es cuando pues encuentras a un Seaya que es perfecto porque viene del mundo venture, pero lanza un fondo quizá con esa capacidad de entrar en secundarios y incluso en una vertiente más de growth private equity, y encaja a la perfección, ¿no? Teníamos quizá otras ofertas encima de la mesa, pero que no estaba tan alineada con esa protección y esa confianza en los founders. Y tanto Loan como yo, pues oye, es casi un producto vital, queremos seguir adelante, y por lo tanto era un poco el match que buscábamos, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué viene ahora? Efectivamente, bueno, ¿cómo han sido estos meses desde la entrada de Seaya y qué veis para el futuro? Efectivamente, una inversión fuerte en crecimiento, más líneas. Sí, bueno, pues básicamente con Seaya viene la etapa de profesionalización de la compañía. La verdad es que pues te puedes imaginar que es un reto facturar 10 millones, pero yo siempre digo que el mayor reto es profesionalizar la empresa, estructurarla bien, forjar procesos que de alguna forma pues, eliminen cuellos de botella, permitan estructurar todo bien, ¿no? Entonces, esa parte de crecimiento de puertas para adentro es algo en lo que Seaya nos está ayudando mucho. Ha visto 1000 compañías, casos de éxito, fracaso, y entiendo que tiene un know-how aquí infinitamente mayor que el que teníamos nosotros y nos está ayudando a eso, ¿no? A estructurar bien pues, las distintas áreas, un organigrama funcional y bueno, la verdad que con su red pues estamos haciendo ya fichajes muy interesantes. Siempre hemos tenido que fichar desde abajo en una primera etapa, ¿no? Gente con muchas ganas de aprender, con hambre, pero no has podido fichar a tíos con una experiencia de 15 años en una compañía que vuela, ¿no? Y ahora es el momento en el que estamos, ¿no? Con lo cual Seaya nos está ayudando mucho a esa parte de profesionalización, de puertas para adentro, de puertas para afuera. Lo que viene es, bueno, pues Seaya se ha centrado principalmente en España, en el mercado digital, con un modelo de performance que ahora tenemos que diversificar, ¿no? O sea, no somos una marca, o sea, somos una compañía que hace las formas de cosa distinta con una propuesta de valor muy diferencial. No estamos vendiendo un producto como el que hay en el mercado, y por lo tanto encontramos ese match entre la clínica pero el hábito de consumo, o sea que todo eso surge un poco de nuestro laboratorio, de las conversaciones que vamos teniendo Loan y yo. Ahora en octubre pues vamos a lanzar una categoría que no targetiza el momento de consumo de por la mañana, sino el de por la noche, y que esperamos que sea un éxito, obviamente, que va a atacar esa parte de indulgencia que tenemos todos, ¿no? Cuando terminamos de cenar, igual acudimos a la nevera y cogemos un trocito de chocolate. Bueno, pues vamos a enfocar algo que no estamos enfocando hasta ahora, que es la parte del sueño, pero desde un prisma indulgente y por lo tanto conveniente en su formato de consumo, pero funcional, con un foco claro en la salud digestiva, ¿no? Nosotros no hemos entrado en esa parte técnica, pero somos expertos en microbiota, un poco pues por mis pains te das cuenta realmente que la salud digestiva es el eje de la salud, y que hay 1000 afecciones pues, que se pueden trabajar desde la microbiota y el sueño es una de ellas, ¿no? O sea, está relacionado con el estrés, está relacionado pues en general con ese eje intestino-cerebro y intestino-sueño, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ir lanzando productos de este estilo, únicos. Es verdad que obviamente cuando entras en una operación de este estilo, bueno, pues hay una due diligence hecha por una consultora externa que te pone encima de las mesas pues otros formatos, otros mercados. Bueno, el plan es ambicioso, pero es verdad que creo que de momento tenemos palancas de crecimiento pues muy razonables en nuestra manera de hacer las cosas, ¿no? Pero sí que una de ellas sin duda va a ser penetrar la farmacia. Es algo que estamos haciendo durante este 2025 en una fase piloto, pero con unos resultados espectaculares, muy por encima de lo que pensábamos, y ahí vamos a ir muy, 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 muy fuerte. Vamos a seguir también con todo ese componente clínico, vamos a hacer inversiones interesantes ahí, y luego obviamente pues salir fuera, ¿no? Yo siempre digo que el impacto que queremos hacer no es solo en un grupo poblacional y geográficamente establecido aquí en España, sino realmente que queremos impactar lo más posible, así que
pues va a empezar a hablar en otros idiomas a partir de ahora. Bien, 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 oye. Complicado proyecto, pero oye, suerte con ello. Y con lo del sueño, por cierto, con el café, no, porque con lo del sueño tienes un cliente aquí, pero vamos. Sí, la verdad es Al que 100%. sí. Oye, y toda esta bastante increíble historia de principio a fin, errores que digas de cómo pude cometer esto. ¿Sabes lo que pasa? Que el tema de los errores, pues es que ha habido tantos, pero me quedo con los aprendizajes. Al final es que es eso, ¿no? O sea, ha habido momentos en los que he dicho, joder, ha sido un error emprender, ha sido un error meterme en algo realmente tan técnico y que no conocía. Bueno, pues seguramente es que si no me hubiera metido en eso no hubiera llegado hasta aquí, ¿no? Errores mil. Soy una persona muy humilde en eso, sobre todo porque no he tenido experiencia. O sea, es la realidad. Pues sí, formación. He tenido la suerte de que he podido ir a un buen cole, a una buena universidad, me he rodeado de gente pues muy interesante y luego pues la realidad es esa, ¿no? Pues sí, aparte de la etapa esa corta en 4 casas, pues la experiencia me la he ido forjando yo, ¿no? Entonces sí que soy una persona como que considero que en la vida hay que equivocarse para aprender, ¿no? O sea que al final no me quedaría solo con un error, miles, pero justamente creo que por eso se está aquí. Y creo que además hay que fomentar esa cultura, ¿no? O sea, equivocarse no es fracasar, que te salga mal un proyecto no es malo. Es más, yo he fracasado en el proyecto de la Miraculina, no ha ido como pensábamos, pero ha sido realmente el proyecto de la Miraculina y el fracaso de la Miraculina el que nos ha llevado a ser exitosos y a cumplir el propósito de lo Animio en el proyecto de Vaya Food, ¿no? O sea que... Sí, yo creo que los founders exitosos, en mayor o menor medida, pero han hecho un pivotaje todos. Entre otras cosas, pues raro sería que antes de lanzarte, de verdad, hayas sabido solucionar esa solución que hacía falta en ese mercado enorme y tal, no sé qué, desde casa. O sea, entonces ya raro sería. Y de hecho, los mejores fundadores que conozco, los más exitosos, critican infinito su empresa o los errores que han cometido, o sea, les parece milagroso y te lo cuentan así, es decir, joder, otra vez después de esta cagada, tal, y la app sigue funcionando fatal, Sí, tal, sí. no sé qué, pero la mejoran. El enamorado de su producto y el de, ¡buah! Esto va todo bien y lo hemos hecho todo bien, se estanca. Sin duda. O sea, yo creo que es esa habilidad de reponerse ante los errores, no tener miedo a fracasar y luego ser muy obsesivo, perfeccionista con la mejora y con la superación, ¿no? Yo el otro día tenía un All Hands en la empresa y claro, ahí básicamente lo que reforzamos es la cultura, ¿no? Ese realmente... Era justo el siguiente punto que tenía apuntado, sobre la cultura vuestra. Bueno, pues es que es así. O sea, yo al final digo, la cultura pues es básicamente la personalidad de Inés, Loan y Guille. Es básicamente esta superación, estas ganas de aprender, de saber que te vas a caer 17.000 millones de veces y que te vas a levantar al menos una vez más. Y es no dar las cosas por perdidas y hay querer aprender y querer aprender y querer aprender y querer aprender y querer mejorar, ¿no? Buscar la excelencia. Siempre digo lo mismo. ¿Para qué vas a tener un 9 sobre 10 si puedes tener el 10 sobre 10? ¿Para qué puedes hacer las cosas muy bien si las puedes hacer perfectas? Es verdad que eso obviamente pues tiene sus consecuencias que hay que saber llevar, ¿no? Porque cuando escalas una compañía, pues al principio lo haces todo, luego hay que saber delegar, en fin, o sea, eso tampoco es un arma de doble filo. Pero sí que a nivel cultural es eso y sobre todo compromiso con nuestro propósito. Yo eso siempre lo digo. O sea, hay veces que tomas decisiones. El otro día tuvimos que quitar, parar la venta de uno de los productos más vendidos que teníamos, uno de los sabores de nuestro Microbiotic Creamer, porque a nivel sabor, pues un lote en concreto, yo lo probé con mi socio y dijimos, es que no tira. Ves de repente que atención al cliente te dice una cosa, desde operaciones ves algo raro, lo pruebas y dices, esto no sé qué ha pasado, pero ya está, se deja. No, pero es que se está vendiendo mucho. Ya, bueno, pues no. Entonces creo que también en la toma de decisiones eso es muy importante. Y luego también lo digo, mucha cercanía. O sea, al final las compañías son personas y creo que es importante también ser cercano, entender que hay que tener un impacto de puertas hacia afuera, pero también de puertas hacia adentro. Y bueno, esto es una de las cosas que comentabas anteriormente con Seaya, así que ahora yo me estoy metiendo muchísimo en el área de people y hay tanto por mejorar, ¿no? Porque es muy complicado, ¿no? O sea, al final, pues... Es el problema de todas las startups, te digo. Es así. Viéndolo desde es así y hay veces que es como muy frustrante porque
pues la verdad es que a nivel humano, tanto Loan, Inés como yo, pues estamos muy involucrados con esa parte, pero hay veces que no llegas a comunicar lo que quieres, que antes de decir algo ya, bueno, tú como emprendedor lo habrás visto también y eso te frustra, ¿no? Porque no es que no quieras hacerlo, es que pues no te da la vida, ¿no? Pero te tiene que dar la vida, ¿no? Porque al final, si no, no eres capaz de llevarlo a la siguiente fase. Entonces, bueno, pues esa parte también es muy importante. Sí, has dicho un punto, casi lo primero que has dicho, que me parece clave, lo de la cultura es vosotros tres. Yo he visto muchas startups intentando hacer una cultura que sobre el papel es buena, indiscutible, o sea, nadie pone ser malo como Sí, valor 2, ¿sabes? O sea, fenomenal, pero que no es el fundador, ¿sabes? Y efectivamente eso, si tú eres un tío muy perfeccionista y la cultura dice... o 80-20 o lo de Break Things de Facebook, por ejemplo, una empresa totalmente exitosa con otra cultura. Sí. Si tú tratas de poner Break Things, esto no va a funcionar. No va a porque funcionar. no funciona esto. No va a así. funcionar, efectivamente. Y eso lo hemos visto en muchísimas. Es decir, si no encaja con la persona de los founders, precioso en la pared y no va a funcionar. Y yo creo que está todo bien, ¿no? Pero al final creo que es importante también que a medida que va avanzando la compañía, pues, oye, se sea transparente con el equipo, se diga qué tipo de valores se buscan y, oye, eso es lo más relevante, ¿no? Es más importante. Entonces creo que al final hay que ser muy fiel a esa imagen y ahí no se puede ceder, o sea, es la realidad. Sí, señor. Pues oye, mucha suerte en esta nueva etapa y nada, oye, 1.000.000 de gracias por venir y contar tu película, que es interesante. Millones de gracias a ti, Jaime, la verdad es que es súper cómodo, o sea que nada, espero que vaya súper bien y cualquier cosita, pues siempre vamos a estar conectados. Bien, bien, bien. Pues nada, muchas gracias por haber escuchado este nuevo episodio del podcast de Startup CFO, patrocinado por Nova, y nos vemos con más emprendedores en siguientes episodios.